Retomamos la clase. Están viendo la carátula de la presentación, hidrología de superficie, de PowerPoint. Transformación de precipitación en caudal. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bien. Bueno. Aquí en la presentación ustedes tienen, ya esto lo tienen subido al aula, lo van a tener, la bibliografía en la cual se pueden apoyar. Es una bibliografía bastante amplia, y hay incluso el 20 Show, que lo de siempre, que se lo puede conseguir, y un libro argentino, que Hidrología de Procesos y Métodos, bastante bueno, de autores rosarinos. Lo pueden conseguir también editado acá en la Argentina. Lo que vamos a empezar a ver ahora es la relación entre la precipitación y la escorrentía que se produce como agua superficial, como relación entre esa precipitación y la escorrentía de salida de una cuenca. Estamos hablando de una cuenca que aporta una determinada posición en la superficie del terreno y que desagua hacia la misma el agua que precipita sobre esa cuenca, sobre esa superficie. Lo que tenemos nosotros acá representado en este esquema, con una entrada al sistema, que es el hietograma de precipitación, y la salida del mismo, que es la marcha temporal de los caudales de escorrentía superficial. Es una cuenca donde se produce una precipitación pluvial. Una parte de la altura de lámina caída va a escurrir y el resto se va a almacenar. Inicialmente, parte de la precipitación contribuye al almacenamiento superficial, y a medida que se infiltra, contribuye también al almacenamiento como humedad del suelo. Se incorpora al subsuelo y contribuye al almacenamiento en el subsuelo. Tanto el almacenamiento superficial como el del agua infiltrada, sucede que una vez colmada la capacidad de almacenar, permite que se establezca un flujo hacia afuera de esos almacenamientos. En el caso del agua infiltrada, este flujo será subsuperficial cuando ocurra en las primeras capas del subsuelo, bajo la superficie del terreno, y subterráneo cuando ocurre a través de acuíferos saturados más profundos. Esto hace diferencia en cuanto a que, en general, el flujo subsuperficial se produce como en un medio parcialmente saturado, y el flujo más profundo, en un escurrimiento subterráneo, se produce con acuíferos saturados. En cuanto al agua que escurre por superficie, es lo que va a conformar lo que llamamos escorrentía superficial. Ustedes tienen aquí, en el gráfico de la derecha, un esquema de cómo se va distribuyendo en sus distintos componentes el agua que precipita, conformando los escurrimientos bajo superficie y sobre la superficie del terreno en sus distintos componentes. El escurrimiento superficial tiene como flujo principal que se produce en los cauces, en los canales, ya sea pequeñas acequias hasta los cauces principales de una cuenca. Es ese flujo concentrado con tirantes importantes es lo que se denomina flujo principal.
de la escorrentía superficial. Estos pueden ser, ya sean estos naturales o artificiales. A este flujo principal aportan los escurrimientos en lámina, también llamados flujos en ladera, que serían flujos secundarios. La lluvia se va a presentar variable en el tiempo y en el espacio. Y de la misma manera, los caudales que ésta produce, como escorrentía superficial, también van a ser variables en el espacio y en el tiempo. Con esto queremos decir de que si nosotros nos fijamos en una determinada posición, así como la precipitación varía en esa posición, también la escorrentía superficial va a variar si es que nosotros nos fijamos en una posición cualquiera con el tiempo. Ahora, si nosotros sacamos para un determinado instante una instantánea, puede variar, así también está variando la precipitación, así como varía la precipitación de una posición a la otra, también varía el caudal de escorrentía superficial. Es decir que tanto la precipitación como el caudal de escorrentía superficial tienen una distribución temporal y una distribución espacial en la cuenca. Esto que nosotros hemos descrito hasta ahora es un sistema hidrológico donde se transforma la precipitación en caudal. En este sistema tenemos una entrada, que es la lluvia, y una salida representada por los caudales que escurren en la cuenca. Y en el medio tenemos un operador que representa todos los procesos que se producen en la cuenca y que determinan la relación de ese cambio de precipitación en caudal. Para poder estudiar y para poder interpretar cómo funciona este sistema hidrológico, vamos a estudiar los tres componentes. Es decir, el tratamiento que se le da a los datos de entrada, que es la lluvia, ya hemos visto eso en las clases anteriores, y los de salida, que es el caudal, vamos a ver cómo se los representa, y finalmente los modelos de cuenca que representan el operador que transforma la precipitación en caudal, los modelos que representan el operador de este sistema de transformación de precipitación en caudal. En cuanto a la precipitación, además de lo que ya hemos visto, que la precipitación para nosotros tiene una interpretación en cuanto a lo que es la precipitación puntual y lo que es la precipitación aplicada a un área con su distribución espacial y su distribución temporal. Cuando nosotros ya estamos aplicándolo a la cuenca y pensamos que qué parte de esa lluvia se va a transformar en escorrentía superficial, entendemos que solo una parte de esa precipitación la vamos a registrar a la salida de la cuenca como escorrentía superficial. Es decir, que hay una parte de la lluvia que se pierde a estos efectos. Es lo que llamamos las pérdidas de precipitación en el fenómeno que nosotros estamos analizando. La diferencia entre la precipitación total caída sobre la superficie de la cuenca y estas pérdidas nos da a nosotros lo que llamamos la precipitación efectiva. Entonces, del hietograma de precipitación total que hemos visto como hasta ahora en los temas que hemos venido viendo desde las clases anteriores hasta la primera parte de la clase de hoy, hemos visto cómo se determinaba el hietograma de precipitación total. Ahora tenemos que interpretar que hay otro hidrograma derivado de ese que nos da a nosotros la precipitación efectiva. Es decir, tenemos un hietograma de precipitación efectiva que, así como el hietograma de precipitación total tenía una distribución
espacial y temporal, va a tener también este diagrama de precipitación efectiva, una distribución temporal y una distribución espacial. Hay que aclarar que ¿a qué llamamos nosotros precipitación efectiva? Vamos a remarcar lo que ya hemos dicho, que es la parte de la precipitación que se transforma en escorrentía directa. Si nosotros estuviésemos trabajando con el uso del agua, por ejemplo, en un uso agronómico, como el que les daría y les interesaría a los ingenieros agrónomos que estuviesen estudiando el aprovechamiento del agua como agua para el cultivo, para un cultivo, a ellos quizás les llamarían precipitación efectiva al agua que se incorpora al subsuelo y que aporta a la humedad que va a poder ser aprovechada por las plantas. Entonces, en ese sentido, ustedes si toman bibliografía de hidrología con usos en disciplinas que tengan que ver con la agronomía, pueden encontrar una diferencia importante en cuanto a lo que le llaman ellos precipitación efectiva. Para ellos la precipitación efectiva es el agua que queda disponible para las plantas, y para nosotros la precipitación efectiva en este caso es el agua que queda sobre el terreno y que va a poder ser registrada como escorrentía superficial. El concepto opuesto. Bueno, en cuanto al dato de salida, los caudales y su marcha temporal lo vamos a representar a través de lo que llamamos un hidrograma de caudal. El hidrograma de caudal muestra en un gráfico la marcha temporal de los caudales con la variable tiempo en las abscisas y el caudal en las ordenadas. Los hidrogramas vamos a encontrar dos tipos de hidrogramas, dos grandes tipos de hidrogramas, y que tienen que ver con la escala de tiempo que vamos a manejar. El hidrograma anual, que expone el balance en un año de la precipitación, la evaporación y el caudal en una cuenca, que en realidad puede ser un hidrograma hiperanual si es que toma varios años. En este caso, lo que vemos en el hidrograma anual, el de la izquierda, vemos un típico hidrograma de un flujo perenne, es decir, el escurrimiento en una posición de una cuenca, con su marcha temporal representada en este gráfico, de un escurrimiento de un cauce que no tiene caudal cero en ningún momento del año, y que tiene caudales bastante altos durante una buena parte del año. Ustedes fíjense que sobre esos valores de caudal que tiene mantenidos durante una buena parte del año, se montan crecimientos en tiempos cortos, que son lo que llamamos crecientes. Son hidrogramas de crecida que se montan sobre los caudales que son mantenidos durante el año. A la derecha tenemos un hidrograma anual con un flujo de tipo efímero, es decir, tenemos espacios de tiempo en los cuales el caudal en la posición de medición se hace cero. Entonces, los crecimientos que ustedes ven de caudales desde el valor cero hasta una siguiente oportunidad en la cual se llega de nuevo a cero, son crecientes como respuestas a la caída de precipitación o algún aporte de otro tipo. En el caso del hidrograma de la izquierda, de flujo perenne, podría ser un típico caso en el cual se tenga durante una cierta época del año tormentas, y si fuese un poquito más suave y más mantenido en el tiempo, podríamos hablar quizás de fusión de nieve, como podría ser un hidrograma que sea más suave en su crecimiento y más mantenido, esos valores
altos de crecimiento durante una época del año en la cual pudiese haber fusión de nieve, como podría ser primavera-verano en la zona sur del país, ¿no? En cauces que tengan fusión nival o en la zona de Mendoza, ¿no? Bueno, los tramos con ascensos y picos originados por tormentas en la cuenca de estos hidrogramas que estamos mostrando acá corresponden a lo que se denomina escorrentía directa o escorrentía superficial. Los tramos con variaciones suaves en coincidencia con periodos sin lluvia corresponden a lo que se denomina flujo base. Tiene que ir familiarizándose con esta terminología. Bueno, el otro grupo de hidrogramas, que es el que nosotros vamos a trabajar de ahora en más, es lo que llamamos hidrogramas de evento o hidrogramas de crecida. Son, fíjense, parte de un hidrograma que puede ser un hidrograma anual, a donde nosotros estamos aislando un hidrograma, una parte del hidrograma, en el cual se produce un crecimiento importante, bien marcado del caudal, como respuesta a una precipitación pluvial, que genere lo que se llama una crecida. Esto, por supuesto, es un gráfico simple, con una interpretación un tanto simplificada de lo que puede ser un hidrograma de crecida real, a donde se puede tener pulsaciones. ¿Por qué? Porque la crecida puede estar dada por una sucesión de lluvias o una lluvia larga pulsante en cuanto a intensidad. Y eso obviamente va a dar un hidrograma más irregular que con varios picos decrecientes. Lo que estamos aquí mostrando es un esquema simple de un hidrograma con un pico único, es decir, con un caudal máximo pico, el cual llamamos pico único. Esto es simplemente a los efectos de describir los distintos componentes del hidrograma de crecida. Nosotros, fíjense que tenemos aquí una parte del hidrograma anterior al inicio de la escorrentía directa, que es lo que yo estoy señalando aquí, que tiene lo que llamamos una parte de un hidrograma en su tramo de recesión del flujo, es decir, anterior a una tormenta, a donde hay un aporte en la cuenca. Siempre ocurre que en esos espacios de tiempo, entre lluvias, se produce un descenso porque se va agotando el caudal en el cauce. Ya vamos a ver por qué. Entonces, anterior a esa posición del inicio de la escorrentía directa, de la escorrentía superficial, tenemos un flujo en recesión en el cauce, que es parte del flujo base. Parte del flujo base sobre el cual se monta la creciente. A partir de ahí tenemos la curva de lo que se llama la curva de concentración, con un marcado crecimiento del caudal hasta que se alcanza el caudal máximo, al cual le llamamos caudal pico del hidrograma. La distancia, el espacio temporal entre el inicio y de la lluvia efectiva, fíjense ustedes que aquí en la representación gráfica del hietograma que está arriba a la izquierda, se toma un hietograma de precipitación total en el cual se aísla, grisándolo, con unas rayitas, la parte del hietograma que se transforma efectivamente en escorrentía directa, es decir, el hietograma de precipitación efectiva. Hay un inicio de la precipitación efectiva, una vez que se superan todas las pérdidas iniciales, a partir de la cual empieza a correr el tiempo hasta que se alcance el pico,
y es lo que se llama tiempo de ocurrencia del pico, o tiempo al pico. ¿Mm? Bien. A su vez, se distingue otro tiempo que es el tiempo que ocurre entre el centro de gravedad del hietograma de precipitación efectiva y el caudal pico. Es lo que se llama tiempo de retardo, o lo van a ver en la bibliografía que tiene origen en inglés como tiempo T-lag. T-lag, tiempo de retardo. Bueno, a partir del pico, ustedes tienen la curva de descenso de caudales que una vez que ha finalizado la escorrentía directa o escorrentía superficial, continúa con el decaimiento, con una parte de la curva que se le llama curva de agotamiento, hasta que se alcanza órdenes de caudal anteriores, iguales o similares a los del inicio de la escorrentía directa, o sea, anteriores a la creciente. Fíjense entonces que nosotros estamos considerando que la escorrentía directa, o el flujo de escorrentía directa, los valores de caudal de escorrentía directa, son superiores a los valores de inicio de la escorrentía directa, o sea, los caudales a partir de los cuales se considera que finaliza la escorrentía directa son más grandes que los caudales de inicio de la escorrentía directa. Ya entre esa posición y lo que sigue hasta que alcanzamos valores de órdenes similares a los de inicio, tenemos lo que se llama curva de agotamiento. ¿Por qué se da? Fíjense que nosotros tenemos, aquí está bien marcado eso, los hidrogramas medidos en estaciones de aforo, que integran la escorrentía directa, están montados sobre el flujo base. Y cuando nosotros los separamos, obtenemos, al flujo base de la escorrentía directa, obtenemos estos hidrogramas en los que inician y terminan en un valor cero. Y es un hidrograma de escorrentía directa que ya no está montado sobre el flujo base. Nosotros, y les vuelvo a decir, fíjense, ustedes tienen marcado acá con la letra A la posición dentro del hidrograma en el cual se inicia la escorrentía directa, con un crecimiento marcado del caudal, eso está claro. Y después tenemos una posición B, a donde se agota el flujo, la escorrentía directa o flujo base, que tiene un valor de caudal que llama la atención, es mayor que el valor de caudal correspondiente a A, es lo que veníamos señalando. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué la diferencia entre el caudal entre A y B? Ustedes fíjense que antes del inicio de la escorrentía directa, en el cauce ustedes tenían un cierto nivel, que es lo que ustedes tienen marcado en esta sección transversal del cauce, donde yo estoy registrando el caudal, en el gráfico de abajo a la izquierda. Ustedes tienen un cierto nivel de agua, anterior a la creciente. Cuando se produce el aumento de nivel porque ingresa mayor caudal a partir del tiempo correspondiente a la posición A, ustedes tienen un aumento de nivel. Entonces, merced ese aumento de nivel, esta esponja que nosotros tenemos, que es el flujo ese medio poroso que tenemos a los costados del cauce, empieza a humectarse. ¿Por qué? Porque aumenta el nivel y hay un flujo desde el cauce hacia ese medio poroso que tenemos al costado, como en las márgenes del cauce. Cuando baja el nivel, porque bajan los caudales, bajan los caudales en el cauce,
ese medio poroso que está humectado, que ha sido aumentado en la fase de crecimiento y de mantenimiento en valores altos, devuelve el agua al cauce. Entonces, eso tiende a mantener los valores en valores altos, pero aún así, el flujo de escorrentía directa ya se ha agotado. Entonces, a pesar de que yo estoy registrando todavía valores un poco más grandes por el aporte de esta esponja, de este medio poroso que tengo a los costados, en valores un poco más altos que los de A, podemos decir que la escorrentía directa ya se ha agotado. Bueno, ¿cuándo se agota la escorrentía directa? O sea, a partir de cuándo tenemos la posición de B determinada en la marcha de tiempo. Bueno, se recurre al concepto sobre el cual, digamos, un concepto en cuanto a la modelización del comportamiento del caudal como en la marcha del tiempo, diferenciando lo que ocurre en la escorrentía directa, en la fase de escorrentía directa, de la fase de agotamiento del flujo de escorrentía directa o la del flujo base, entre tormentas. Sabemos que si nosotros, la marcha de caudales en el tiempo obedece a una expresión de este tipo, de tipo exponencial, a donde podemos calibrar este valor K a partir de sucesivas mediciones en el tiempo, tanto en el tramo de escorrentía directa como en el tramo de flujo base. Y lo que va a cambiar es el valor de K, y por lo tanto lo que está cambiando es, en un gráfico de logaritmo, ustedes saben que si yo aplico el logaritmo a estas expresiones de tipo exponencial, lo que estoy haciendo es linearizar en su forma gráfica. Y lo que va a cambiar es la pendiente de la recta que voy a obtener cuando paso de la escorrentía directa al flujo base. Entonces, si yo aplico el logaritmo, estoy linealizando y puedo determinar la posición del punto B en la posición en la cual cambia la pendiente de las rectas en ese gráfico, ya no del caudal en función del tiempo, sino del logaritmo en función del tiempo. Bueno, es muy importante en los trabajos que nosotros vamos a hacer para caracterizar para caracterizar hidrológicamente la cuenca y la forma en que se transforma la precipitación en caudal en una determinada cuenca que yo estoy aforando, en una cuenca que yo estoy midiendo, en la cual yo estoy midiendo caudales, es muy importante poder separar, como lo tenemos acá en este gráfico, el flujo de escorrentía directa, el de la creciente, del flujo base, que es más o menos lo que yo tengo en este esquema, en el cual yo tengo la escorrentía rayada, la parte del hidrograma rayada, que es la parte que tengo por arriba, la parte de escorrentía directa, que la he separado del flujo base, que es lo que tengo en blanco abajo, y que me ha permitido construir este hidrograma que ya tengo yo aquí a la derecha, y que es ya el hidrograma puro de escorrentía directa, separado del flujo base, que está asociado a una precipitación efectiva. Entonces, ustedes tienen aquí representado en este gráfico el hietograma de precipitación efectiva con su duración T sub n, y el tiempo que transcurre desde el final de la precipitación efectiva hasta el agotamiento de la escorrentía directa. El tiempo desde el inicio de la escorrentía directa hasta el agotamiento de la escorrentía directa es lo que llamamos tiempo de base del hidrograma de escorrentía directa. Tiempo de base. Lo que vamos a ver ahora
son métodos que nos va a permitir a nosotros, a partir de hidrogramas medidos, a partir con estaciones de aforo, puestas en una determinada posición de la cuenca, en un cauce, separar el flujo de base del flujo de escorrentía directa. El método más simple sería el de tomar la posición a partir de la cual se produce el crecimiento súbito del caudal. Está claro que a partir de ahí, en ese instante, se inicia la escorrentía directa. Entonces, lo que podríamos hacer en un método muy, muy simple y muy simplificado es tirar una recta hacia adelante en el tiempo, paralela a las abscisas, y donde se intersecta la curva, suponemos que finaliza la escorrentía directa y tenemos así ya separado el hidrograma de escorrentía directa del hidrograma de flujo base. Es la opción marcada con la letra A, que separa ambos hidrogramas con esta recta prolongada en el tiempo, esta recta A prolongada en el tiempo a partir de la posición de inicio de la escorrentía directa, hacia adelante. Bueno, una opción un poquito más evolucionada es la marcada con la letra B. Lo que se hace es tomar la pendiente de la curva de recesión anterior al inicio del flujo base y prolongar la pendiente de la recta tangente a la curva de recesión en esa posición de inicio del flujo base hacia adelante en el tiempo. Lo que se hace a continuación es bajar una recta vertical desde el pico e intersectar esa curva B, esa recta que ha resultado de la prolongación de la recta tangente. Se une esa posición hacia adelante en el tiempo hasta la posición que consideramos nosotros de finalización del flujo base. Vamos a ver cómo se determina esa posición marcada con un espacio de tiempo marcado aquí en este gráfico con la letra N mayúscula. Bueno, a continuación, otra opción un poquito más evolucionada es, utilizando esta recta que hemos traído desde la prolongación de la recta tangente, en la posición en la cual se inicia el flujo base hacia adelante en el tiempo, tocar la recta vertical que baja desde el pico, y desde ahí tirar y desde ahí considerar una recta vertical que pasa por un determinado punto de inflexión que nosotros tenemos en la curva de descenso. Nosotros en la curva de descenso, ustedes fíjense que tienen una posición en la cual cambia la concavidad de la curva. Desde una concavidad hacia abajo, hacia una concavidad hacia arriba. En esta posición decimos que tenemos el punto de inflexión. Por ahí bajamos una recta. ¿Cómo se trabaja el resto? Yo tengo la posibilidad de tirar desde el punto de finalización, de agotamiento ya del flujo de escorrentía directa, una recta tangente a la curva hacia atrás en el tiempo, y cuando intersecta esta vertical que pasa por el punto de inflexión, tengo determinado otro punto que lo uno con el cruce de la recta que habíamos tirado hacia adelante desde el inicio de la escorrentía directa con la vertical que pasa por el pico. Bueno, la posición del agotamiento se determina, como les dije anteriormente, con la linealización del logaritmo de la marcha de caudales del gráfico. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se ha agotado la escorrentía directa, la curva de recesión tiene en su versión de logaritmo una representación como recta. Bueno,
¿Alguna pregunta hasta acá? Este tema lo pueden complementar y ver bastante claro en el 20 Show también. O en el libro este rosarino que tienen ustedes ahí en la bibliografía. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya hemos visto cómo se representan los caudales a través de los hidrogramas. Hemos visto también cómo se representa la precipitación como dato de entrada al sistema. Y ahora lo que vamos a empezar a ver son los métodos de transformación de precipitación en caudal. Y para eso vamos a ir desde lo más simple a lo más complejo. Esto de lo más simple no solo es porque uno quiere recurrir a una metodología sencilla que nos lleve menos elaboración, sino porque esto simple también a veces nos permite conceptualizar mejor en una primera aproximación al tema, como para entender cómo funciona esta transformación de precipitación en caudal. Y para eso vamos a recurrir a lo que llamamos el método racional, que es un modelo de transformación de la precipitación en caudal muy simple y que nos permite representar esa transformación en forma muy sencilla y que en ciertos casos es muy útil a los efectos de determinar caudales de diseño. Bueno, lo que tenemos acá es una cuenca delimitada por la línea divisoria. Ustedes ya han visto eso con el ingeniero Comba. Y tenemos dentro de la cuenca vías de concentración de agua con un escurrimiento principal. Ya hemos visto ahora al comienzo de la clase de qué estoy hablando, con el escurrimiento concentrado, que es el que llamamos principal, al cual aporta el flujo en lámina, o flujo de ladera. Eso se va concentrando hasta llegar a lo que llamamos el cauce principal, que permite la salida del agua en su exutorio, en su descarga de la cuenca. La salida de la escorrentía superficial producida por la precipitación. Bueno, el método racional lo que plantea es que una gota cualquiera aportada por la precipitación que cae en cualquier posición de la cuenca que está identificada con coordenadas x, y, tiene un tiempo de viaje, si es que ésta corre por la superficie de la cuenca, en una parte con un flujo en ladera y otra parte como flujo concentrado, hasta salir de la misma, en la posición del exutorio de la cuenca, en la posición de salida de la misma. Estamos diciendo entonces que esa posición y la gota que cae en esa posición tiene asociado entonces, además de la posición XY, un tiempo de viaje hasta la salida de la cuenca. Entonces estamos hablando de que la gota que cae sobre esa posición tiene unas coordenadas x, y, t sub b, tiempo de viaje a la salida de la cuenca. Bueno, ahí lo que estamos marcando es el recorrido de esa gota que ha caído en esa posición x, y que, a la cual le ha llevado un tiempo t sub b salir de la misma, salir de la cuenca. Bueno, yo puedo considerar distintas posiciones dentro de la cuenca y puedo unir con isolíneas todas las posiciones que tienen un mismo tiempo de viaje hasta la salida de la cuenca. Y con esa
voy a determinar lo que llamamos líneas isócronas. Es decir, que las isolíneas que unen posiciones con un mismo tiempo de viaje a la salida de la cuenca son las denominadas isócronas. Las líneas isócronas son las líneas que unen posiciones con un mismo tiempo de viaje a la salida de la cuenca. Entonces, yo puedo dividir la cuenca en subcuencas encadenadas que tienen como límites, además de las líneas divisorias de la cuenca, líneas isócronas. Y estas líneas isócronas tienen la particularidad de que están con un espaciamiento homogéneo, es decir, yo puedo tomar un espaciamiento en el tiempo entre líneas isócronas igual a tita, y representar la marcha de tiempo desde la posición más alejada hasta la salida de la cuenca, indexando con un indexador J este tiempo tita. Entonces voy a tener una subcuenca que es la más cercana a la salida de la cuenca, delimitada por la salida de la misma, la divisoria, y la isócrona correspondiente a tita. A continuación voy a tener otra subcuenca encadenada a la anterior, pero aguas arriba, que está delimitada, además de por las líneas divisorias, por dos isócronas. La isócrona correspondiente a tita y correspondiente a 2 tita. Y así, hasta llegar a la posición más alejada. ¿Y cómo definimos esta posición más alejada? La que nos da el mayor tiempo de viaje posible desde el mayor tiempo de viaje posible hasta la salida de la cuenca de cualquier gota que caiga dentro de la misma. ¿Qué es lo que nos da esto? El tiempo de concentración de la cuenca. Conceptos que ustedes ya han visto con el ingeniero Condo. Entonces, el tiempo de concentración de la cuenca es el tiempo que tarda en moverse la gota hidrológicamente más alejada, escurriendo superficialmente sobre la cuenca, para llegar a la salida de la misma. Entonces, lo que ustedes tienen aquí representado con el tiempo de viaje igual a n tita, no es más ni menos que el tiempo de concentración de la cuenca. Es decir, desde que se inicia la lluvia, si ya y la lluvia tiene continuidad hasta un tiempo que alcanza el tiempo de concentración de la cuenca, quiere decir que todas las posiciones que yo pueda considerar dentro de la cuenca han aportado a la salida de la misma. ¿Por qué? Porque ya la gotita más alejada ha alcanzado la salida de la cuenca. Por lo tanto, todas las otras posiciones que yo pueda considerar dentro de la misma también ya han alcanzado, las gotitas que hayan caído, ya han alcanzado la salida de la cuenca. Entonces, este concepto del tiempo de concentración nos marca a nosotros que la distancia en el tiempo desde que comienza la lluvia, el espacio de tiempo en el cual podemos considerar que ya la totalidad de la superficie de la cuenca ha aportado a la salida de la misma. Bueno, y es lo que yo tengo aquí marcado en magenta, como la trayectoria que me da a mí el tiempo máximo de viaje dentro de la cuenca y que coincide con lo que llamamos el tiempo de concentración de la cuenca. Bueno. Fíjense entonces que yo tengo aquí la cuenca dividida
Entonces, en subcuencas encadenadas, he impuesto yo una separación entre líneas isócronas homogéneas, marcadas por tita, con un indexador J, que va desde un valor 0 hasta un valor n. Para el valor de j igual a 1 voy a tener aportando, al transcurrir de un tiempo, que me asegura que me ha aportado ya esta subcuenca que llamamos A1. Si ha ocurrido un tiempo de viaje igual a j tita, como valor genérico, me ha aportado la cuenca A sub j, la subcuenca A sub j. Y si ha ocurrido un valor igual a n tita, quiere decir que me ha aportado también completamente la subcuenca A sub n, correspondiente al tiempo de concentración de la cuenca. Entonces, de esa forma yo he discretizado el aporte que tengo de las distintas porciones de la cuenca divididas por esta separación entre líneas isócronas que me determina un conjunto de subcuencas encadenadas. Bueno, para entender cómo el concepto que propone el método racional para la transformación de la precipitación en caudal, vamos a plantear un primer escenario con una precipitación pluvial que dura un tiempo tita. Un tiempo tita. O sea, la separación entre líneas isócronas. Se inicia en forma súbita con una intensidad I en milímetros por hora y termina en forma súbita también, manteniendo esa intensidad toda la duración de la lluvia, es decir, que tiene una intensidad uniforme durante la duración de la lluvia que es igual a tita. En ese caso, si yo considero la marcha del tiempo y considero un instante de tiempo tita, el caudal que va a estar saliendo de la cuenca, si es que no considero pérdidas, va a ser igual al producto de la entrada, que es la intensidad, multiplicada por el área sobre la cual está cayendo esa altura de lámina, que es A1. Fíjese qué es lo que ustedes tienen acá. Ustedes tienen una entrada, la marcha temporal de la lluvia, los milímetros por hora, los milímetros en la unidad de tiempo que está entrando a esa subcuenca que es A1. Si suponemos que la precipitación está cayendo en forma uniforme en toda la cuenca, con esa intensidad I, lo que nosotros vamos a tener entonces es un caudal que va a tener la altura de lámina aplicada a la superficie, que nos da un volumen. Tenemos ahí la dimensión L al cubo en la unidad de tiempo. Por lo tanto, estamos trabajando con un volumen en la unidad de tiempo que es la respuesta de la precipitación aplicada al área A sub 1, una vez que ha transcurrido el tiempo tita. Si nosotros consideramos que parte de esa lluvia, con los conceptos que ya hemos visto en forma simplificada, parte de la lluvia no se va a transformar en escorrentía superficial porque queda retenida en la superficie de la cuenca, en el follaje, o porque se ha infiltrado, o porque ha quedado retenida en depresiones, y solo una parte se transforma en escorrentía directa, lo que podemos hacer en forma muy simplificada es aplicarle un coeficiente de minoración, que le vamos a llamar C sub 1. Entonces, el caudal que vamos a registrar, una vez que ha transcurrido el tiempo tita, a la salida de la cuenca va a ser el producto de la intensidad I por A sub 1, que es la superficie de esa subcuenca, afectada por un coeficiente de minoración que le vamos a llamar C sub 1, que caracteriza las pérdidas que puede haber en esa parte de la cuenca. Bueno, cuando alcanzamos un tiempo 2 tita,
como la lluvia ya ha terminado, una vez que hemos alcanzado el tiempo tita, lo que nosotros estamos registrando a la salida de la cuenca es lo que ya no es lo que me aporta el área A sub 1. ¿Por qué? Porque el área sub 1 ya ha salido y como la lluvia no ha continuado, ya se ha descargado totalmente. Entonces ahora lo que aporta es la subcuenca A sub 2. Entonces a la salida de la cuenca vamos a estar registrando lo que es el producto de la intensidad de lluvia por el área A sub 2 por un coeficiente de minoración para contemplar las pérdidas aplicable a las características que tiene esa subcuenca 2. Cuando alcanzamos el tiempo t j tita, vamos a tener, registrando a la salida de la cuenca, el aporte de Q sub j, marcado como Q sub j, que es el aporte del área A sub j, en la cual ha caído la precipitación con esa intensidad y a la cual le aplicamos el coeficiente de minoración para contemplar las pérdidas. Todas las subcuencas que están abajo ya no siguen aportando porque la lluvia no continuó más allá de tita. Entonces, la única que me está aportando es A sub j y las que están arriba todavía no llegaron. ¿Cuándo me aseguro de que todas las subcuencas han descargado? Cuando alcanzo el tiempo t igual a n tita. En ese caso, aporta la última de las subcuencas asociada a la última posición con el subíndice n, que es el tiempo de concentración de la cuenca. Pero el caudal que yo registro es un caudal que resulta de la intensidad de lluvia aplicada a solo la subcuenca A sub n. Todas las que están por abajo ya no están aportando. ¿Por qué? Porque la lluvia cesó una vez que pasó el tiempo tita. Bueno, para que nos quede claro, si nosotros consideráramos un tiempo igual a n más 1 tita, obviamente el caudal que vamos a registrar es 0. ¿Por qué? Porque ya la totalidad de la cuenca se ha descargado y como la lluvia no siguió, ya no hay ninguna porción de la cuenca que me esté aportando y por lo tanto el caudal bajó a 0. En el caso en que consideramos una lluvia, un escenario en el cual la lluvia está cayendo en forma uniforme en la cuenca, con una intensidad I igual al caso anterior, pero en este caso la duración es 2 veces de la lluvia, es 2 veces tita, lo que vamos a tener es, para un tiempo igual a tita, lo mismo que en el caso anterior, me está aportando solo la subcuenca A1, la subcuenca 1. Una vez que consideramos el tiempo 2 veces tita, también ya está aportando la subcuenca 2, pero como la lluvia siguió un tiempo de tita adicional, también me sigue aportando la cuenca 1, la subcuenca 1. Entonces, el caudal que yo estoy registrando para ese instante, 2 tita, es el caudal Q2, que resulta de la suma de lo que aporta la subcuenca 1 y la subcuenca 2. Así, si considero la posición en el tiempo j tita, lo que vamos a tener es C sub j menos 1 por I por A sub j menos 1 más C sub j por I más por A sub j. Bueno, así hasta llegar a n tita, en el cual vamos a tener los dos términos del segundo miembro, correspondientes a los subíndices n y n-1, de la subcuenca n y de la subcuenca n-1. Si nosotros consideramos de nuevo un tiempo adicional n más 1 por tita, fíjense que ahora sí vamos a tener un valor de caudal. ¿Por qué? Porque como la lluvia continuó un tiempo tita adicional, tenemos el aporte de la última subcuenca con el índice n, correspondiente al tiempo de concentración. Si consideramos un n más 2 en n más 2 tita en el análisis,
un tiempo igual a n más 2 por tita, de nuevo llegamos al valor 0. Porque ya no hay ninguna porción de la cuenca que nos esté aportando. Bueno, finalmente, si consideramos un escenario en el cual la duración de la lluvia sea igual o superior, y en este caso veamos el caso en el cual es marcadamente superior al tiempo de concentración, es decir, a n tita, con la misma intensidad y aplicada en forma uniforme a toda la cuenca, vamos a tener un primer valor Q sub 1 correspondiente a tita, que es igual a cualquiera de los escenarios anteriores que hemos analizado, un valor 2 tita, correspondiente en el tiempo igual a 2 tita, en el cual aparecen los dos términos, la subcuenca 1 y subcuenca 2 aportando. Si nosotros consideramos un valor de 3 tita, nos aparecerían los tres términos de la subcuenca 1, 2 y 3, 4 tita, los cuatro términos, y así si llegamos al valor genérico j tita, vamos a tener el término correspondiente a j y todos los anteriores. ¿Por qué? Porque la lluvia ha continuado. Entonces tenemos la subcuenca j que está saliendo en el instante j tita, está alcanzando la salida de la cuenca, y todas las que están aguas abajo que también han seguido aportando. Y así, si llegamos al tiempo n tita, vamos a tener todos los términos posibles, con todas las subcuencas aportando a la salida de la misma. Como la lluvia continúa, porque la duración es superior al tiempo de concentración, para un n más 1, ¿qué tenemos como valor de caudal? El mismo que el anterior. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la intensidad de lluvia y ya está aportando la totalidad de la cuenca y no hay una porción que pueda sumarse. ¿Por qué? Porque ya ha aportado la totalidad de la misma. Ya han entrado aportando todas las subcuencas encadenadas, no hay más subcuencas posibles que puedan aportar, por lo tanto hemos alcanzado un valor tope, un valor máximo. Entonces, el caudal para un tiempo n más 2 tita va a ser igual a los dos anteriores, al de n más 1 y al de n tita. Y va a ser igual a lo que podemos determinar como un caudal máximo para ese valor de intensidad y aplicado a toda la cuenca. Si no cambia ese valor de I, el valor que puede aportar esa lluvia como caudal máximo está determinado por esta ecuación. Bueno, en forma, digamos, en una forma así tan simplificada y tan racional, el método propone entonces que cuando yo tengo determinado una intensidad de lluvia asociada a una duración que es el tiempo de concentración de la cuenca, puedo obtener el caudal máximo que va a arrojar la cuenca para esa intensidad de lluvia. Y esa intensidad de lluvia, el método asume que es la correspondiente al tiempo de concentración de la cuenca. Y es lo que ustedes tienen aquí sintetizado, lo que nosotros hemos visto en las expresiones anteriores. Yo lo tengo acá como un sumando, que me da a mí el caudal máximo, y fíjense que es la sumatoria de j igual a 1 hasta n, de c sub j por la intensidad, por a sub j. Yo puedo sacar a sub j de la ecuación, y lo que estoy haciendo es simplemente ponderar el valor de ese coeficiente c sub j. Entonces, ¿cómo lo estoy ponderando? Le estoy dando peso a los valores que tiene c sub j en cada una de las subcuencas,
multiplicándolo por el área de cada una de esas subcuencas, dividido en el área total de la cuenca. Entonces, lo que estoy haciendo al asignarle un peso de esa forma al coeficiente de minoración de cada una de esas subcuencas, es dándole es asignándole una ponderación al coeficiente de minoración total. Este coeficiente así, el coeficiente ponderado, aplicado a la intensidad de lluvia que yo he adoptado y al total de la cuenca, es lo que se denomina coeficiente de escorrentía de la cuenca. Es un coeficiente ponderado, teniendo en cuenta la media asignada por pesos del coeficiente de minoración de toda la cuenca, o sea, del coeficiente de escorrentía de toda la cuenca. Es lo que se llama el coeficiente de escorrentía ponderado. Y esta expresión que ustedes tienen aquí abajo es la expresión que nosotros utilizamos en las unidades del sistema internacional que nosotros manejamos para calcular el caudal máximo en una cuenca. Esta expresión que ustedes ven aquí, en el segundo miembro tienen en el numerador el coeficiente C sub P, la P hace referencia a que es un coeficiente de escorrentía ponderado, es adimensional, la intensidad que está en milímetros por hora, como la veníamos manejando, el área de la cuenca, que es el área de la cuenca completa, en hectáreas, y en el denominador les aparece este valor de 360, que aparece a los efectos del cambio de unidades, que les permite a ustedes determinar el caudal máximo en metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Esta fórmula del método racional es una fórmula que sería muy útil que ustedes la incorporen y se la memoricen incluso. Es poco recomendable memorizar cosas en cualquiera de estas disciplinas, ¿no es cierto? Pero a veces es muy útil esta función, esta expresión del método racional, C por I por A sobre 360, es muy útil tenerla ya incorporada, sabiendo que la intensidad se expresa en milímetros por hora, el área en hectáreas, y de esa forma, dividiendo todo en 360, el caudal se obtiene en metros cúbicos segundo. Entonces, me gustaría, cuando yo haga alguna pregunta de cuál es la fórmula del método racional, que ustedes ya se la conozcan y me digan C por I por A sobre 360, recitándola. Bueno, las hipótesis del método racional, con esto ya terminamos. El método racional plantea que la intensidad es constante. Es decir, que el hietograma que ustedes trabajan es de distribución temporal uniforme. Es una distribución temporal uniforme la que ustedes van a considerar. La intensidad de lluvia es constante. La precipitación es uniforme en la cuenca, es decir, que tenemos una altura de lámina o su equivalente en intensidad de lluvia uniforme en toda la superficie de la cuenca, es decir, que tenemos una distribución areal o superficial uniforme. La intensidad I de cálculo corresponde a una duración de la lluvia que es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y el caudal máximo se obtiene para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca y no para valores de I mayores con menor duración. ¿Esto de dónde viene? Que en la IDT, ustedes fíjense que tenía las curvas de IDT tienen una caída aproximadamente hiperbólica, ¿no es cierto? O potencial. A medida que aumenta la duración, va cayendo la intensidad de lluvia. Y al revés, a medida que disminuye la duración, aumenta la intensidad de lluvia. Entonces, alguno de ustedes podría decirme, no, ingeniero, pero si yo pongo una duración menor, aumenta la intensidad, entonces el caudal va a ser más grande, entonces me pongo del lado de la seguridad. Bueno, no.
El método trabaja sobre el concepto de que cuando yo alcanzo la duración de lluvia, una duración de lluvia igual al tiempo de concentración de la cuenca, me aseguro de que la totalidad de la cuenca me está aportando. ¿Mm? Porque al haber transcurrido con la lluvia una duración, un tiempo que es igual al tiempo de concentración de la cuenca, la gotita más alejada ya ha llegado a la salida de la misma. Por lo tanto, el tiempo, por lo tanto, alcanzo un aporte completo de la cuenca para esta situación. Entonces el método dice, la intensidad tiene que corresponder a una duración de lluvia igual al tiempo de concentración de la cuenca, ni mayor ni menor. ¿Mm? Una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. El coeficiente de escorrentía es constante en toda la duración de la escorrentía directa. Esto obedece a que, bueno, en la medida que se va humectando la cuenca en general, por el aporte de la lluvia, en general la infiltración cada vez es menor hasta que se alcanza la infiltración potencial. Entonces, en esos casos se considera que el coeficiente de escorrentía puede ir variando si es que uno hiciera un análisis del proceso físico que ocurre. Bueno, el método considera que eso no ocurre y que el coeficiente de escorrentía es constante en toda la duración de la lluvia. Bueno, de los análisis que hemos hecho, como se los he ido yo exponiendo, podemos deducir que el tiempo de base, que es decir, desde que se inicia hasta que finaliza la escorrentía directa, el tiempo que transcurre desde que se inicia hasta que finaliza la escorrentía directa, es igual al tiempo de concentración de la cuenca más la duración de la lluvia. Esto es porque ustedes saben, cuando se inicia la lluvia, la primera gotita que cae sobre la posición más alejada le lleva un tiempo de concentración. Bueno, a eso, para que pase la última gotita, tienen que sumarle la duración de lluvia. Entonces el tiempo de base necesariamente tiene que ser igual a la suma del tiempo de concentración de la cuenca más la duración de lluvia. Bueno, el coeficiente de escorrentía. Fíjense que ustedes, el método es muy simple, es muy sencillo, pero bueno, hay que saberlo manejar, hay que manejarlo con criterio y con cierta experiencia. Y fíjense que los mayores errores que se pueden cometer es justamente en valorar mal el coeficiente de escorrentía. La intensidad de lluvia y el área en general están bastante bien determinadas porque la intensidad de lluvia sale de determinar bien la geometría del cauce, la longitud más del cauce principal y el desnivel y con eso el tiempo de concentración, el área se la mide, entonces ahí no puede haber demasiado error, pero sí en el coeficiente de escorrentía. Entonces hay que prestarle un poquito de atención. El caudal efluente, el caudal efluente máximo sería entonces el producto del coeficiente de escorrentía por el producto de la lluvia total aplicada al área de la cuenca. Este coeficiente de escorrentía, entonces queda claro que desde el punto de vista matemático tiene que variar desde 0 a 1. 0 sería el caso en el cual la totalidad de la lluvia se pierde y 1 en el cual no se pierde nada, como sería una superficie de una cuenca totalmente impermeabilizada, sin pérdidas y sin depresiones de ningún tipo, lo cual es imposible en la realidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que se produzca un escurrimiento, el agua tiene que ganar tirante. Un escurrimiento a gravedad sin tirante equivale a un caudal cero. Y para que haya energía suficiente para que el escurrimiento se produzca, tiene que haber tirante. Si no hay tirante, no hay caudal, ya sea en un cauce o un escurrimiento en ladera. Por lo tanto, el agua, al ganar tirante, necesariamente tiene intrínseco un almacenamiento. Entonces, siempre hay
una pequeña pérdida en la necesidad de que el agua gane tirante para vencer las resistencias al flujo. ¿Sí? Bueno, entonces el coeficiente de escorrentía en general, si bien en hipótesis simplificada se puede considerar que es igual a 1, como puede ser en caudales de áreas muy, muy pequeñas y muy bien permeabilizadas y muy parejas, en general, en general se lo considera con un valor inferior a 1. El valor del coeficiente de escorrentía depende de las características de la superficie, fundamentalmente del porcentaje de impermeabilidad, del tipo de suelo y de la cobertura vegetal. Ustedes tienen una tabla acá que es sacada del Ventechow, en la cual tienen representado el uso de suelo en la primera columna, descrito. Tienen en muchos casos la pendiente como variable también, porque como ya hemos dicho, al escurrimiento se tiene que ganar mayor o menor tirante de acuerdo a si tiene mayor o menor pendiente. Eso ya ustedes ya lo entienden desde que vieron los primeros temas de escurrimiento a gravedad en mecánica de fluidos. Entonces, obviamente, hay mayor o menor detención y mayor o menor pérdida de acuerdo a la pendiente. Y finalmente aparece, fíjense, en la primera, el tiempo de retorno, aquí en la primera fila, encabezando cada una de las columnas del cuerpo de la tabla, aparece el tiempo de retorno. Eso puede ser, y hace variar el coeficiente de escorrentía, hay dos visiones. Una es que a medida que yo aumento el tiempo de retorno, quiero trabajar con mayor seguridad y por lo tanto voy a tomar un coeficiente de escorrentía mayor para ponerme del lado de la seguridad. A mí no me convence, a mí me gusta más un concepto un poquito más que atienda al proceso de transformación que hay en la cuenca, un concepto más hidrológico, teniendo en cuenta que cuando yo estoy trabajando con un tiempo de retorno más grande, fíjense que ustedes entran a las curvas de IDT y sacan valores de intensidad más grandes. Si ustedes entran a un IDT y sacan un valor de intensidad para 2 años, asociado a 2 años de tiempo de retorno, va a ser inferior a uno que saquen asociado 10 años de tiempo de retorno. Entonces, cuando aumenta el tiempo de retorno, aumenta la severidad de la lluvia, aumenta la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, si yo vuelco una precipitación, está cayendo una precipitación sobre una superficie de una cuenca con mayor intensidad, ustedes saben que se alcanza un tiempo de encharcamiento y hay menos tendencia a la infiltración. ¿Por qué? Porque estoy tirándole más lluvia en menos tiempo. Por lo tanto, se va a perder menos lluvia. Entonces, es razonable contemplar, que el coeficiente de escorrentía sea mayor a medida que aumenta el tiempo de retorno. ¿Por qué? Porque se pierde menos lluvia. Bueno, concretamente, ¿cómo se trabaja esto? El método racional. Lo que ustedes van a hacer es calcular el tiempo de concentración en la cuenca con una fórmula como puede ser esta, la de onda cinemática o la de Kirchhoff, cualquiera que ustedes han visto ya, creo con el ingeniero Comba. Con el tiempo de concentración determinan la duración de lluvia. Entran con la duración de lluvia. Si han elegido el tiempo de retorno, supongamos que han elegido trabajar con 10 años, intersectan esta curva, la de 10 años, y sacan la intensidad de la lluvia. Determinan el coeficiente de escorrentía de acuerdo al uso de suelo, pendiente y tiempo de retorno, sacan el valor correspondiente a 10 años. Si tienen conocida, porque han delimitado la cuenca, el área de la misma, pueden calcular el caudal máximo como el producto de C por I por A sobre 360, caudal que va a venir expresado en metros cúbicos segundo. Bueno, con esto vamos a dejar el tema aquí. Disculpen que nos hemos pasado unos 11 minutos, pero quería terminar el tema. Así que bueno,
Chicos, ahí tienen para trabajar. Hasta la semana que viene ya les voy a poner qué día vamos